En las aulas anteriores vimos el tipo de datos doble, que era para almacenar valores decimales. Y vimos que teníamos problemas en este tipo de valores porque eran demasiados dígitos después del punto, demasiados dígitos después de la coma decimal. En el caso de Java, el punto decimal. Entonces, en este ejemplo, tenemos un tipo de datos que viene a solucionar este tipo de cosas, este tipo de problemas. Y el tipo de datos al cual yo me estoy refiriendo es el Big Decimal. Big Decimal es un tipo de datos en la cual podemos acortar la cantidad de dígitos después del punto decimal del Java. Y que nosotros estamos acostumbrados a usar la coma decimal. Para el ejemplo, yo declaré un bank account, una clase bank account, una clase cuenta bancaria. Similar al ejemplo anterior que teníamos, que vimos en las aulas anteriores. Tiene un owner, es decir, un dueño. Tiene un saldo, una fecha de inicio y movimientos, una cuenta bancaria. Ahora, tiene la particularidad en el saldo de que no es del tipo doble, sino que es del tipo Big Decimal. Y Big Decimal es un tipo de datos en la cual se pueden declarar las propiedades y características de una clase. Y es más, no solo es un tipo de datos, sino que es una clase predefinida del Java. Es por eso que hay que poner import java.math.bigdecimal, porque es una clase que está incluida dentro del paquete math de matemáticas del Java. En este ejemplo, yo voy a demostrar un poco de lo que es el manejo del Big Decimal. El Big Decimal tiene una cierta particularidad en la cual para definir, por ejemplo, un número hay que utilizar el operador new, entre otras particularidades. Aquí está el constructor de la clase, que debe llevar el mismo nombre que el de la clase. Bank account. No recibe parámetros de entrada. El dueño de la cuenta va a ser a client, un cliente. Traducir al español, a client, un cliente. Todo objeto que se construya, que se inicialice, va a tener como dueño a client. Luego hay que cambiar para el nombre real del dueño de la cuenta. Luego, balance, es decir, el saldo de la cuenta. No se asigna un número directamente, sino que podríamos poner 00 aquí, pero no se pone directamente 0.00, sino que hay que poner new big decimal de 0.00. ¿Por qué? Porque hay que llamar al constructor de la clase big decimal, que es lo que estamos haciendo aquí, llamando al constructor de la clase big decimal, pasándole como parámetros a ese constructor, a dicho constructor, 0.00. Y utilizamos el operador new. Estamos inicializando a balance con una nueva llamada al constructor big decimal. Es más, balance, el saldo de la cuenta, es como si fuera un objeto. Y por lo tanto, hay que utilizar el operador new, que inicializa el objeto, reservando memoria RAM suficiente para dicho objeto. New seguido del constructor de la clase big decimal, de la misma forma que hacíamos con los objetos cuando lo declaramos y cuando lo inicializábamos en las aulas anteriores. Esa es una particularidad que tiene el Big Decimal, pero no soluciona bastante el tema de los dígitos decimales por el punto. Como fecha de inicio va a ser todo 0 en el año, 00 en el mes y 00 en el día. Y como movimientos vacíos, es decir, todo objeto que se inicialice con este constructor va a tener estos valores
al inicializar dicho objeto. Y esta clase, BankAccount, tiene un método llamado increaseBalance, similar al aula anterior que vimos. También teníamos un método increaseBalance, solo que no retorna un double, sino que aquí lo que retorna es un big decimal. Él devuelve un big decimal y recibe un big decimal. Él recibe como entrada un amount, un monto del tipo big decimal. A ese monto le agrega, le suma al saldo. Saldo pasa a tener lo que tenía antes más el nuevo monto. Y la función retorna el balance. Hay algo nuevo aquí. Estamos utilizando balance.add o add en español. Porque balance es como si fuera un objeto, dije recién. Tú tienes que percibir aquí en esta instrucción de que balance, al ser un objeto, hay que tratarlo como tal. Es decir, objeto, punto y algún método. Como balance es un objeto del tipo big decimal, es un objeto de la clase big decimal, dicho objeto debe utilizar el método add, que es un método predefinido, es decir, ya pronto, ya prefabricado por el Java. Y el add lo que hace es sumar el contenido que tiene balance, el valor numérico que tiene balance, sumar ese valor numérico juntamente con el amount. Suma lo que tenía antes más amount. Y el método add va a retornar, va a devolver un valor sumado y se lo vuelca, se lo asigna a sí mismo, al balance. Este es la forma de trabajar que yo te lo decía al principio, de trabajar con el big decimal. Luego, como tú puedes ver, tenemos otro método llamado yourBalance, que no recibe parámetros de entrada, pero sí retorna el balance de la cuenta. Es decir, él retorna la propiedad balance de la clase. En la próxima aula vamos a trabajar con objetos del tipo BankAccount, objetos de esta clase. Todas las dudas que tú puedas tener, me lo puedes hacerme a mí, que soy tu profesor en internet.